Buenos días para todos. Mi nombre es Jaime Andrés Ortega Mazorra, capacitador, consultor y coach organizacional. Hoy damos inicio a nuestro curso El control interno, responsabilidad de todos. Vámonos entonces con el primer tema, origen constitucional y legal del control interno en Colombia. Miremos cuál es el objetivo del aprendizaje. Aquí lo que les vamos a dar a conocer a ustedes, los estudiantes o participantes del curso, es el origen y la evolución normativa del control interno público en Colombia. Para ello vamos a tomar como referente no solamente lo establecido en el mandato constitucional, sino también en el desarrollo legal que se encuentra vigente. Bien, para ello hemos dividido en secciones este aprendizaje. Hoy vamos a tratar la sección número 1, que trata sobre los antecedentes constitucionales en materia de control interno. Bien, para que entiendan ustedes este concepto, vamos a referenciar los tipos de control que se encuentran vigentes en Colombia. Y no podríamos partir de un lugar distinto para identificar esa tipología de controles que no fuera la Constitución Política de 1991, donde aparece en el artículo 270 una primera modalidad de control que es el control ciudadano. Más adelante aparece una segunda modalidad de control en el artículo 241, que es el control constitucional. Luego aparece en el artículo 114 una tercera modalidad de control, que es el control político. Asimismo, en el artículo 267 aparece una cuarta modalidad de control, que es el control fiscal. Y en el artículo 209 aparece una quinta modalidad de control, que es el control administrativo. La sexta modalidad de control que tenemos en el artículo 93 son los tratados internacionales. Si ustedes observan, con excepción del control administrativo del artículo 209, los demás son controles externos. Ese control administrativo es el control interno, que está reglamentado en la Ley 87 del año 93, una ley ordinaria marco que reglamenta el ejercicio del control interno en Colombia. Importante que profundicemos en cada uno de estos artículos para poder entender con mayor profundidad qué es lo que se quiso en la Constitución al darle nacimiento a la vida jurídica a cada una de estas modalidades de control. Entonces comencemos con el primero, que es el control ciudadano, y observemos lo que nos dice el artículo 270. En este artículo 270 se nos faculta a nosotros, a los ciudadanos, para que intervengamos de manera activa en el control a la gestión pública. Y fíjense cómo de manera taxativa este artículo determina que la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. Cuando dice la ley organizará, pues teníamos la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar en adelante. Ahí se han reglamentado a través de 2 leyes estatutarias todos esos espacios de participación ciudadana. La primera, la ley 134 del año 94, donde se dictaron las primeras normas en materia de ejercicio de participación ciudadana. Y recientemente, con la ley 1757 de 2015, ley conocida como la Ley de Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática, se reglamentó cómo el Estado debe proveer espacios a los ciudadanos para que participen en todo el ciclo de la gestión pública,
en la planificación, en la ejecución, en la medición y en la mejora de la gestión pública. Más adelante, como les decía, en el artículo 241 nace esa segunda modalidad, que es el control constitucional. Y es a la Corte Constitucional a quien se le confía la guarda no solamente de la integridad, sino de la supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Es decir, que cada que la Corte Constitucional vaya a revisar el cumplimiento del mandato constitucional, pues lo revise siguiendo o atendiendo sus funciones de manera estricta y precisa. En el artículo 114 aparece esa modalidad que se le ha dado el nombre del control político, donde se determina que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes, pero también ejercer un control político sobre el gobierno y la administración. Ya sabemos que el Congreso de la República está integrado por el Senado y por la Cámara de Representantes, quien tendrán a cargo de ejercer ese control político. El artículo 267 determina otra de las modalidades de control, el control fiscal, y nos expresa que el control fiscal es una función pública, pero es una función pública que ejercerá de manera especial la Contraloría General de la República, y que esa institucionalidad se encarga de vigilar la gestión fiscal, no solamente de la administración, sino de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes públicos. Y dicho control se va a ejercer de manera posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece la ley. Pero hoy en día, con la reforma al control fiscal que se dio en el Acto Legislativo 04 del 2019 y que quedó recientemente reglamentada con el Decreto 403 en el 2020, adicional a este control posterior y selectivo, la Contraloría General de la República puede ejercer un control preventivo y concomitante, que no es otra cosa que un control continuo, un control en tiempo real que se debe ejercer de manera articulada con el control interno de la administración. En el artículo 209 comienza a nacer el control interno y ahí se determina que la función administrativa, es decir, toda la que ejercemos las entidades públicas, debe estar al servicio de los intereses generales y que se debe desarrollar atendiendo unos principios fundamentales que nos ha dado la Constitución, como son la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, y que esto se va a hacer mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Aquí es muy importante determinar que esa función administrativa que hacemos todas las entidades públicas se tiene que hacer a través de un sistema de control interno que garantice que estos principios se cumplan. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya información que se maneje inequitativamente, es decir, tiene que primar el principio de la igualdad. Segundo, que todo lo que hacemos los servidores públicos debe atender una serie de principios y valores, por eso se habla de la moralidad. Que debemos cumplir con los objetivos, con los propósitos y las metas que tenemos en nuestros planes de desarrollo, eso es la eficacia. Que tenemos que maximizar beneficios y minimizar costos, eso es la economía. Que tenemos que dar respuesta oportuna a nuestros ciudadanos, eso es la celeridad. Que tenemos que dar a todos el tratamiento por igual, sin sesgos, eso es la imparcialidad. Y que debemos poner en conocimiento a través de medios masivos de fácil acceso por parte de los ciudadanos toda la información sobre nuestra gestión pública, eso es la publicidad. Y para complementar esa función administrativa que debemos desarrollar de manera óptima, el artículo 209 determina que las autoridades administrativas, es decir, todas las instituciones del Estado, deben coordinar todas sus actuaciones en materia de gestión para que se cumplan los fines del Estado.
y que para poder lograr eso la administración pública en todos sus órdenes, fíjese, no distingue, tendrá un control interno y ese control interno se va a ejercer en los términos que señale la ley. Ahí nos dejó la incertidumbre de qué era eso del control interno y eso nos lo va a determinar la ley. ¿Cuál ley? La ley 87 del año 93. Y más adelante, como complemento del artículo 209, se estipula en el artículo 269 que en las entidades públicas las autoridades correspondientes, es decir, los gerentes públicos o los representantes legales de esas entidades, están obligadas a diseñar y aplicar, según su razón de ser, su naturaleza de las funciones, su misionalidad, una serie de métodos, una serie de procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley. Entonces ahí seguía la expectativa de qué era lo que nos iba a decir la ley, de cómo deberíamos organizar ese control interno. Bien, eso en materia de controles. Y finalizando aparece en el artículo 93, si se quiere, otra modalidad de control, que es la relacionada con los tratados y convenios internacionales. Y ahí nos dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Es decir, que cuando hay un tratado internacional o un convenio internacional, eso se vuelve una modalidad de control para las partes. Y según el artículo 189, la función de negociar los tratados internacionales radica en cabeza del jefe del Estado. Y como complemento nos estipula que la Constitución de 1991 establece que la Corte Constitucional, creada por esa misma Constitución, es la que debe realizar el oficio de control constitucional a esos tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias antes de que aquellos sean debidamente ratificados. Y eso está expresado en la sentencia C-027 de 1993. Entonces, como ustedes observan, hay 5 controles exógenos externos que regulan toda la actuación de la gestión pública y hay un solo control interno que se surte al interior de la administración, que está reglamentado por la ley 87 del año 93 y que el ejercicio de ese control interno es lo que vamos a ver en todos los contenidos de este curso y es lo que hemos denominado responsabilidad de todos. Muchísimas gracias, espero que este primer tema que hemos abordado de carácter muy general para identificar el origen constitucional del control interno les dé a ustedes el fundamento inicial para entender hacia dónde vamos y de dónde nace, cuál es la génesis del control interno en Colombia. Aquí tienen en mis datos por si tienen alguna inquietud relacionada con esta primera introducción general a nuestro curso del control interno como responsabilidad de todos. Estaré muy atento a que cualquier inquietud que tengan me la puedan comunicar a través de cualquiera de estos medios. Muchísimas gracias y estén muy atentos a la sección número 2 del tema número 1. Que descansen.